Santiago, nos quedamos en La Boulaye y... Nos quedamos en La Boulaye. Sí. ¿Cómo sigue la historia de Bueno, Santiago cuando Kovatlov? mi padre recibe la propuesta de que de viajar al Brasil, de que nos fuéramos al Brasil, al principio yo recuerdo muy bien, yo llevaba un diario en aquel entonces. Te diría... ¿Lo conservás? No creo que lo conserve. Conservo algunas páginas que no me explico cómo las separé del cuaderno. Y se salvaron. Y se salvaron. Pero lo que es verdad es que en aquel entonces en Córdoba, por eso además la recuerdo tan entrañablemente a la vida en La Boulaye, yo empecé a escribir. En La Boulaye yo descubrí, y lo cuento en un pequeño libro de relatos que se llama Mundo Menor, que no podía jugar más con mis soldados. Claro, ya tenía 14 años. Un día hice un último intento de desplegarlos sobre el jardín, pero ya no vivían, eran de plomo. Y me recuerdo que me incorporé, los miré en el suelo y me pregunté desde lo más visceral de mí mismo, ¿qué iba a hacer ahora? Claro. Que no podía jugar más. Intenté tardíamente, imagínate, con casi 14 años, pero ya no podía jugar. Y casi mágicamente empecé a escribir. Claro que en ese entonces yo era un lector de la colección Rastros y no había novelita de cowboys que yo no leyera y no conociera y tenía pasión por todo lo que ya no podía ejercer con el cuerpo. Ya no podía jugar a los bandidos y al sheriff y ya tampoco podía jugar con los soldados. Entonces me inicié con un $10.000 en oro, que por suerte también perdí, que fue mi primer relato, y poco a poco empecé a escribir. Ahora, cuando mi padre nos contó que nos íbamos Es decir, ese relato era como las novelitas que leía. Como las novelitas que leía, era un plagio velado de todo lo que leía. Pero a mí me encantaba escribirlas porque podía seguir jugando. Y esto se mantiene hasta hoy. Lo cierto es que me fui de La Boulaye habiendo descubierto plenamente que no solo me gustaba leer, sino que podía volver a jugar, esta vez a través de las palabras, de la literatura. Es como conservar la ingenuidad también, ¿no? Es decir, en el buen sentido, sí, ¿no? Cuando uno se pone a escribir algo, es que estás recreando la vida, los personajes, las cosas. Sí, ¿no? Y sobre todo haciendo una confesión, ¿verdad? Estás confesando, claro, tal vez no directa, pero sí indirectamente, una vivencia inaplazable para vos, entregándosela a otros. De modo que cuando llegué a San Pablo, hoy recordaba eso mientras esperaba que pasases a buscarme. Cuando llegué a San Pablo, yo no recuerdo cómo empecé a aprender el portugués, pero sí te puedo decir que de la vergüenza de no hablarlo me salvó la capacidad de atajar bien. Porque inmediatamente me incorporaron al equipo, incorporaron al argentino. Y yo no tenía que hablar, yo me arreglaba con las señas para indicarle a mis compañeros cómo tenían que ubicarse, tanto en el acto de defensa como en el acto de ataque. Pero por suerte el fútbol me permitió no pasar por la vergüenza de tener que hablar, si bien en la clase, lógicamente, mi pésimo portugués de aquel entonces y el de mi pobre hermano, que también sufría como yo, rápidamente se vio compensado por un feroz aprendizaje del idioma porque lo estudié, Horacio. Lo aprendí desesperadamente para no sufrir la marginación de mis compañeros. Claro. Es que a esa edad la marginación es muy dura. Muy dura, porque no tenía los códigos de la lengua y no tenía, como después descubrí, un pasado compartido con mis amigos del Brasil. Entonces podíamos hablar del presente, pero cuando yo hablaba del pasado, de Villa Urquiza, de La Boulaye, del castellano, estaba solo. Nadie te entendía. No, me comprendían con solidaridad, pero sin experiencia. Así que bueno, Brasil fue el aprendizaje de la literatura, el descubrimiento de Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, la hermosura de ese idioma, una primera novia, la hermosura del paisaje de Brasil. Idioma que lo has incorporado porque vos haces traducciones. Sí, ya es mi lengua. A esta altura de la vida y después de esos 5 años y medio en Brasil, yo sé algunos idiomas, pero soy en portugués. Claro, consisto en el idioma portugués tanto como en el español, ¿no? Bueno, has hecho traducciones muy importantes. Me gusta mucho traducir, porque traducir fue esto, en el orden biográfico te diría. Cuando yo volví a la Argentina a los 20 años,
traía dentro de mí el júbilo de haber leído a grandes poetas y quería transmitírselo a mis amigos, entre ellos a Lorenzo Varela, nuestro maestro Lorenzo Varela. Sí, porque Lorenzo Varela fue un crítico de arte, un poeta, un intelectual de primerísima línea que estaba exiliado en Buenos Aires. Gallego. Lo cuento porque nos hemos olvidado todos de Lorenzo Varela. Gallego, que había hecho toda la guerra civil y que la sufría en el alma, los años, muchísimos años de exilio. Yo lo volví a encontrar alguna vez en España y ya sobre el final de su vida. Pero de él aprendimos, vos y yo aprendimos muchísimo. Muchísimo. Yo creo que aprendí lo que era un intelectual fuera de su registro, de sus cosas. Sí, un hombre profundo. Que se había quedado sin patria y que adoptó la Argentina como una patria. Y nos adoptó a nosotros. Y nos adoptó, éramos sus hijos. Vos eras el hijo mayor. Realmente, claro, yo en buena medida te descubrí a vos. Gracias a él. Gracias a él. Él fue realmente el que me habló de vos. Realmente y para mí, te confieso ahora, a tanta distancia, si bien los años que nos separan no son muchos, para nada, pero en aquel entonces eran más, como claro, lógico, porque éramos muy jóvenes. Vos ya eras el autor de un libro. Sí, eso era lo que te había impresionado. A mí me impresionaba enormemente, eras un poeta que había publicado y yo estaba buscando mis versos todavía, vos ya los habías encontrado los tuyos. Pero lo cierto es que él nos abrió... Eran muy malos, vamos a decir. Bueno, en aquel momento para mí eran admirables y no era tu primer libro, eras un poeta con obra publicada. Recuerdo la dedicatoria a Graciela, a tu esposa tan linda, pero lo cierto es que él nos abrió ese mundo. Es como si dijésemos esto, para uno que era casi un adolescente, ver un hombre consumado, que era un escritor maduro, nos permitía exorcizar un miedo fundamental. Uno, cuando fuera grande, ¿sería uno un escritor? Sí, claro. ¿O habría renunciado bajo el peso de tantos compromisos cotidianos? Él era la expresión acabada de un escritor vivo. Además, para mí fue muchos años después, cuando tuve que marchar al exilio, para mí fue un ejemplo. Claro. Porque sentí en carne propia lo que él sintió durante 40 años. Y te fuiste a su tierra, España. Y me fui a su tierra. Y algunas cosas que escribí, que todavía no he publicado, creo que tuvo mucho que ver mi relación con Lorenzo Varela, este hombre tan múltiple. No me extrañaría. Tuvo mucho que ver con mi elección de España como lugar para vivir. No me extrañaría. De hecho, España Yo fue... quería ir a buscarlo a Lorenzo Varela, claro. Pero de hecho, si lo pensamos ahora, Horacio, España fue el primer país del que tuvimos experiencia directa con un extranjero. Él fue nuestro primer extranjero. Claro. No habíamos conocido, salvo yo que también viví en el exterior, en Brasil, y que sabía lo que era la experiencia de estar fuera de la propia patria, pero era muy chico todavía, volver a la Argentina y encontrarme con un extranjero pleno, espiritualmente rico como era él, fue determinante. Oír su castellano, ¿recordás su voz? Su voz ronca, era un fumador empedernido. Sí, hay un disco muy bonito donde él recita de una manera muy realmente fuerte, dramática, poemas de Federico García Lorca. Sí, yo recuerdo... Yo de vez en cuando pongo, pero solo para escuchar su voz, ¿no? Sí, pongo el disco. Cuando él leyó los originales de mi primer libro, se mantuvo en una posición muy discreta. Me dijo, mire, esto está bien escrito, pero usted no está en lo que escribe. Así me dijo. Entonces me di cuenta, claro, qué lento era el proceso de recuperar mi propia lengua, sí, claro, después de esos 5 años y medio en que yo volví con un castellano bastante atrofiado. Mi portugués era mejor que mi español. ¿Y cuándo publicaste tu primer libro? Mi primer libro fue una antología de poesía brasileña. También esa es una historia muy hermosa. Yo preparé esa antología con el deseo de difundir lo que amaba de la poesía brasileña del siglo XX, y fui a verlo a Pellegrini, ¿no? Aldo Pellegrini, que dirigía, tenía una librería, otra personalidad extraordinaria de la cultura argentina. Yo tenía en ese entonces 28 años y lo fui a ver a la librería El Dragón de la calle Suipacha, claro,
porque él dirigía la colección de poesía de la editorial Fabril. Sí. Los Poetas se llamaba la colección. Y le llevé el original. Y creo que él simpatizó primeramente con el tema, porque no tenía material sobre Brasil. Le gustó, aunque claro, tomó el libro con cierta cautela, porque estaba traducido por un hombre muy joven. Sin embargo, me llamó para decirme que me lo iba a publicar. Y en el año 72, ese libro fue editado. Pero te voy a contar algo más lindo en relación a ese libro. ¿Me lo contás después de la pausa? ¿Cómo no? Gracias. Yendo hacia aquí, hay 4 grabados, reproducciones de grabados de Cristina Santander, que ilustró mi primer libro de poemas, Zonas e Indagaciones, publicado hace ya 30 años.